Hola, en este vídeo vamos a hablar de la hipótesis de Planck. Y sí, nos tenemos que poner serios porque estamos ante uno de los hitos más importantes de la historia de la física. Es además un concepto que para entenderlo bien, pues quizá vamos a tener que echar mano de ideas que no son muy conocidas o dicho sin paños calientes. Es un concepto difícil entenderlo en profundidad. Pero por otro lado, es una idea tan importante, como estoy diciendo, que todas las personas del mundo deberíamos conocerlo. Especialmente vosotros, que estáis ahora mismo quizá en un nivel universitario o preuniversitario, en un curso de física, pues sí, tenemos que conocer cuál es el fundamento de la hipótesis de Planck. ¿Y cómo vamos a abordar este doble reto de entenderlo bien y por otro lado pues tener esos conocimientos básicos? Bueno, pues lo vamos a abordar de dos maneras. En un primer vídeo, que es el vídeo que estamos haciendo ahora, me voy a centrar en los aspectos básicos de la hipótesis de Planck, sobre todo pues para que veamos cuál es el fundamento y de qué manera eso se puede conectar con las cosas de la vida cotidiana. Y en un próximo vídeo pues lo vamos a intentar tratar con un poquito más de profundidad y también entrando en muchas cuestiones, curiosidades, anécdotas que en este vídeo voy a intentar no contar para que no se alargue demasiado. Así que vamos a centrarnos, como digo, en este vídeo en cuál es el fundamento, qué es lo básico que tenemos que saber, también quizá pensando en que esto nos lo pueden preguntar en un examen. Sí, es una pregunta muy importante y por tanto muy común en pruebas de física, y vamos a saber cómo responder muy bien a esa pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, pues para no perdernos nada, vamos a intentar llevar un guión muy claro de qué es lo que hay que contar aquí. Y el primer punto que tenemos que abordar aquí es el contexto en el que se plantea esta hipótesis de Planck. Lo segundo que haremos será enunciarla lo mejor posible y apoyándonos en una fórmula muy sencilla y muy bonita también, y vamos a intentar explicarla, esto es muy fácil. Y en tercer lugar vamos a nombrar cuáles son las consecuencias más inmediatas que tuvo esta hipótesis de Planck. Y para que veamos que a este nivel pues no es una cosa tan complicada y que también tiene conexión, como digo, con la realidad, con nuestra realidad cotidiana, pues vamos a intentar terminar resolviendo un ejercicio muy sencillo aplicando la hipótesis de Planck, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar por el contexto. Y para el contexto quizás lo podemos plantear de esta manera. Ahora mismo me estáis viendo. Y me estáis viendo, sabéis perfectamente por qué tengo, por ejemplo, aquí un foco que me está iluminando. Y este foco es el que ahora mismo me está bombardeando con radiación y esa radiación se refleja y acaba en el receptor y me estáis viendo por ese motivo. Así que nos podemos plantear, ¿qué pasaría si yo apagara la radiación de ese foco? ¿Me podríais ver? Y diréis, hombre, pues no. Hombre, pues quizás sí, porque sabéis que hay unas cámaras que se llaman cámaras de visión nocturna que incluso en ausencia de luz incidente sobre los cuerpos son capaces de captar imágenes. Y captan esas imágenes porque lo que hacen es captar la luz que los cuerpos emiten por su propia realidad, simplemente por tener una temperatura. En las películas se ve claramente que cuando hay un ser vivo con una temperatura como la mía de 37 grados, pues se ve en esas cámaras de visión nocturna como una especie de silueta, porque se ve muy marcada respecto a un fondo, el fondo por ejemplo que tendremos aquí de la pizarra, a una temperatura de 20 grados, ¿vale? Así que todos los cuerpos emiten radiación simplemente por su temperatura, y emiten más radiación o menos si tienen más temperatura o tienen menos temperatura. Bueno, pues este fenómeno se lo empezaron a plantear con profundidad, estamos hablando de mediados del siglo XIX, cuando ya se había conocido la teoría clásica del electromagnetismo de Maxwell, pues quisieron aplicarlo, por ejemplo, a estos sistemas, a qué pasa y por qué sucede que los cuerpos, en función de su temperatura, emiten radiación. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues estudiar la radiación que emite un cuerpo es complicado, pues porque los cuerpos emiten radiación sobre todo reflejada. Así que se les ocurrió la idea de plantearse qué radiación emite un cuerpo que no refleja radiación, es decir, un cuerpo negro, como puede ser el filtro de este borrador. Y esta es la primera palabra que tenemos que incluir en el contexto. Lo que se hizo fue intentar aplicar la teoría clásica del electromagnetismo a un objeto que se llamaba el cuerpo negro. Y bueno, pues cuando lo aplicaron a un cuerpo negro, pues midieron experimentalmente cómo era la radiación que emitía ese cuerpo negro y se encontraron con una gráfica, esta gráfica es importante, en la que se representaba en el eje vertical la energía que emite y en el eje horizontal la longitud de onda de la radiación, pues se encontraron que si el cuerpo tiene una temperatura baja, pues emite pues poca energía, por eso esta montaña es pequeña, y bueno, pues emite sobre todo energía en un rango de longitudes de onda más o menos centrado, y poca energía por aquí y poca energía por allá. Y si ese cuerpo lo calentamos, pues bueno, pues emite más energía, pero de nuevo, pues bueno, pues poca energía por un lado, poca energía por otro, y por la zona central, pues sí que emitía mucha energía. Y estos eran observaciones experimentales. Bueno, pues cuando aplicaron su maravillosa teoría del electromagnetismo de Maxwell al cuerpo negro, es decir, cuando lo hicieron con cuentas, con cálculos teóricos, se encontraron con que la curva que predecía la energía pues no se parecía casi nada a estas líneas rojas, sino que la predicción teórica era esta línea morada que veis aquí.
Y esta línea morada, pues por un lado sí que es cierto que encajaba muy bien, o sea, por esta parte, por las longitudes de onda grandes, sí que es cierto que encaja muy bien la teoría con las mediciones experimentales, pero cuando nos metemos en esta parte de longitudes de onda pequeñas, pues la verdad es que la discordancia es total. O sea, la predicción teórica me dice que prácticamente la energía tenía que escaparse al infinito, cuando la medida experimental me dice que de eso nada, que lo que hace la energía es bajarse a cero. Y esto es un lío. La situación era dramática, tan dramática que le pusieron un nombre espectacular que tenéis que recordar porque hay que nombrarlo, es catástrofe ultravioleta. Es que esto era una auténtica catástrofe de la predicción teórica, una teoría fantástica que había, pues aquí funcionaba mal, no, lo peor que puede funcionar, y es que me daba infinito cuando me tenía que dar cero. Esto se llama catástrofe ultravioleta porque la catástrofe, el problema sucede para longitudes de onda pequeñas. Y como sabéis, las longitudes de onda pequeñas, según esta formulita, se corresponden con frecuencias altas, frecuencias grandes, frecuencias del orden del ultravioleta, ¿vale? Bueno, pues este es el contexto de aplicar la teoría del electromagnetismo al cuerpo negro y de observar que la predicción teórica no se corresponde para nada con las curvas experimentales en el rango de longitudes de onda pequeñas, y esto se llamó catástrofe ultravioleta. Y esto sucedió a finales del siglo XIX. Bueno, pues en este contexto es donde llega un físico alemán llamado Max Planck, y una fecha muy fácil de recordar, el año 1900, pues en un congreso expone lo que es su hipótesis y lo que fue su gran resultado, ¿no? Vamos a leer el texto porque hay que decirlo con precisión. Dice más o menos lo siguiente. Dice que cuando un átomo de ese cuerpo negro que me estoy planteando emite o absorbe radiación electromagnética, es decir, luz, de una frecuencia determinada, dice que solo puede emitir esa energía en forma de paquetes de energía llamados cuantos. En algunos libros se llama fotones, pero eso no es muy correcto. Él lo que dijo fue lo que dijo, y dijo que emitía, cambiaba su energía en paquetes discretos llamados cuantos. Bueno, pues ¿cuánta energía tenía cada paquete de energía, cada cuanto? Pues la fórmula que proporcionaba esa energía en función de la frecuencia es la formulita de Planck que tenéis aquí, que la energía de cada paquete de energía es igual a una constante h, que se llama constante de Planck, por la frecuencia. Una fórmula muy sencilla y muy importante. Y la constante de Planck, que él consiguió ajustar para que cuadraran muy bien su predicción teórica con esta hipótesis, con las medidas experimentales, tiene este valor, un valor pequeñísimo, 6,626 por 10 elevado a menos 34 julios por segundo. Las unidades de julios por segundo pues vienen de despejar de aquí la h, ¿vale? Bueno, pues este es el enunciado de la hipótesis de Planck con su fórmula correspondiente, y lo siguiente que nos queda es decir por qué esto ha sido tan importante. Bueno, pues si os dais cuenta, esto de decir que la energía va a saltos, pues esto es nada menos que una realidad que ya casi estamos acostumbrados, y es que en la escala de la microfísica, en la escala de los átomos, de las partículas, pues las cosas no funcionan de manera continua, sino que sobre todo los saltos energéticos van en saltos, en cuantos. Y esta palabra cuantos ha sido el anticipo de todo lo que ha sido en el siglo XX el desarrollo brutal de la física cuántica, que nos ha ayudado pues a mejorar nuestras telecomunicaciones, nuestros dispositivos, y que de duda cabe pues ha tenido un grandísimo desarrollo, ¿vale? Pero tuvo un comienzo, y el comienzo fue esta hipótesis de Planck, en el que las cosas iban a saltos. Pero en fin, para no irnos tan lejos, que lo que se quiere nombrar aquí en estas consecuencias es que en el año 1905, o sea, 5 años más tarde de la hipótesis de Planck, un señor llamado Albert Einstein utilizó esta idea de cuantos para entender que la energía, la luz, viajaba en paquetitos de energía, o sea, sí que tomó la idea de los fotones, para explicar el efecto fotoeléctrico. Es un efecto muy importante que tenemos explicado en un vídeo anterior, ¿vale? Le dieron, por cierto, el Nobel también a Einstein por este efecto fotoeléctrico. Y luego, más tarde, en el año 1913, fue cuando se desarrolló el modelo atómico de Bohr, que sabéis perfectamente que es un modelo en el que los electrones están distribuidos también por saltos energéticos. Así que a partir de estos pequeños elementos en el que la física se ve que va a saltos, fue como se desarrolló el resto de la física cuántica, ¿vale? Bueno, pues ya hemos dicho entonces los tres aspectos fundamentales que hay que contar en esta pregunta. Primero, los antecedentes, el contexto, nombrar el cuerpo negro, nombrar la catástrofe ultravioleta, y la gráfica. Esta gráfica es importante porque es una gráfica bonita, porque describe algo pues muy común en la física, y es que las predicciones teóricas no coinciden con las observaciones, y a partir de ahí pues surgen nuevos desarrollos teóricos que nos dicen que algo estaba mal, y la física teórica lo consigue mejorar, ¿vale? Se llama catástrofe ultravioleta porque sucede para longitudes de onda pequeñas, frecuencias altas.
Luego, lo que es el enunciado de Planck, con ese texto en el que dice que la energía con la que cambia la energía de los átomos tiene que ir siempre en paquetes, y la energía, cada paquete de energía viene dada por esta formulita de aquí, ¿vale? Y por último, pues las consecuencias inmediatas son pues, el efecto fotoeléctrico desarrollado por Einstein, o el modelo de Bohr, y luego todo el desarrollo de la física cuántica del siglo XX, ¿de acuerdo? Y bueno, pues para que veáis que esta formulita pues tiene unas aplicaciones muy directas, os propongo que hagamos este pequeñísimo ejercicio que tengo aquí preparado, ¿vale? Nos preguntan la energía de un fotón de color violeta con una longitud de onda de 400 nanómetros, ¿vale? Bueno, pues lo que si nos pregunta la energía de un fotón, pues casi lo inmediato es acudir a la formulita de Planck para encontrarla, pero me doy cuenta que, bueno, la H me la dan, pero la frecuencia no la sé la longitud de onda. Bueno, pues aquí hay que hacer un pequeño cambio, es una formulita muy sencilla que me permite, conocida la longitud de onda, obtener la frecuencia. Voy a hacer aquí cómo entiendo yo que es la forma más sencilla de hacer ese cambio, y es recordar que la velocidad era igual a la longitud de onda partido por el periodo, ¿vale? Pero claro, la velocidad de la radiación electromagnética se lo suele llamar c, es la velocidad de la luz. Y a la inversa del periodo es la frecuencia. Así que esta es la fórmula que me permite relacionar longitudes de onda con frecuencias. En este caso, como lo que necesito es la frecuencia, pues la voy a despejar de aquí. La frecuencia de la radiación pues va a ser igual a c partido por la longitud de onda. Bueno, pues vamos a hacer las cuentas. Es ni más ni menos la fórmula que antes hemos utilizado para entender eso de por qué esta longitud de onda pequeña se correspondía con el ultravioleta. Bueno, pues si queremos calcular la frecuencia, metemos aquí los números. La velocidad de la luz es una constante universal, nos la tenemos que saber en el vacío, es 3 por 10 elevado a la 8 metros por segundo. Y la longitud de onda es 400 nanómetros. Vamos a tener un poco de cuidado, estos serían 400 por 10 elevado a la menos 9 metros. Así que si hacemos bien las cuentas, y voy a intentar hacerlas sin calculadora, esto es 3 por 10 elevado a la 8, partido por 4 por 10 elevado a la menos 7. Y si hacemos esta cuenta, creo que esto sale 7,5 por 10 elevado a la 14 hercios. Una frecuencia que podemos pensar que es una frecuencia altísima. Bueno, las frecuencias generalmente son frecuencias muy elevadas. Esta es la frecuencia de la radiación que emite un fotón de color violeta. Esta es la frecuencia, la rapidez con la que esto oscila. Y ahora que tengo la frecuencia, no me queda más que ir a la formulita de Planck para calcular la energía de esa radiación. Y la energía será, por tanto, igual a la constante de Planck, 6,626 por 10 elevado a menos 34. Lo multiplicamos por 7,5 por 10 elevado a la 14. Y claro, aunque la frecuencia era un número muy elevado, en cuanto lo multiplicamos por la constante de Planck, que es un número muy pequeño, pues creo que esto salía 5 por 10 elevado a menos 19 julios. Esta es la energía de un fotón de color violeta. Y diréis, ¿esta energía es mucha o poca? Bueno, pues para un fotón es una energía, digamos, normal, y lo vamos a entender enseguida. Esta luz que me está llegando aquí ahora mismo, lo que nos llega generalmente a todos, un fruto de la radiación solar o de cualquier luz blanca, pues contiene todos los colores del arco iris, por supuesto, y parte de su radiación es, por tanto, del color violeta del arco iris. Bueno, pues esos fotones de color violeta que me están dando ahora mismo, o que os dan a vosotros, pues realmente pues no me suponen ningún tipo de peligro, ni de esfuerzo, ni de problemática. Es decir, los fotones que llegan hasta mi piel, hasta mi cuerpo, pues tal cual llegan, mi piel los absorbe o bien los rebota, y eso no supone ningún problema para la salud de nadie, ¿vale? Pero ya veis por dónde voy. Esto es el color violeta. ¿Qué pasaría si voy a tomar el sol, que también tiene luz blanca, y yo sé que más allá del color violeta, el sol también me está emitiendo radiación ultravioleta? ¿Qué significa? Pues que esa longitud de onda de la radiación solar, aparte de tener color violeta y otros colores del arco iris, también tiene una radiación de, por ejemplo, en vez de 400 nanómetros, una longitud de onda un poquito más pequeña. Una longitud de onda que podría ser, por ejemplo, de 40 nanómetros. Si esa longitud de onda es de 40 nanómetros, es más pequeña, ya no es violeta, es ultravioleta. Y si la longitud de onda es 10 veces más pequeña,
os aseguro que al hacer las cuentas sacaríamos una energía 10 veces más grande. Y esa energía sí que me puede hacer daño. Esa energía sí que penetra en mi piel y es peligrosa para la salud y me tengo que dar un aislante solar. A partir de cierta energía sí que a mis células les sienta mal esa radiación. Y ya el ejemplo extremo es qué pasaría si en vez de ser 400 nanómetros, que fuera, por ejemplo, 4 nanómetros. Esto ya no es ultravioleta, esto creo que ya correspondería a los rayos X. Y si esto tiene 4 nanómetros, pues esto tendría una energía también 100 veces mayor, y esa energía 100 veces mayor a mi cuerpo le sienta bastante mal. Y por eso cuando nos hacen radiografías, pues cuanto menos dure esa exposición a la radiación, o cuanto menos radiografía nos hagan, mejor, porque un exceso de radiación pues podría tener efectos muy perjudiciales para la salud, ¿de acuerdo? O sea que esto no justifica por qué las longitudes de onda cortas, correspondientes a la ultravioleta, a los rayos X, incluso a los rayos gamma, mucho más peligrosos, pues son tan peligrosas, y son tan peligrosas porque transportan una energía mucho mayor, y esa energía mucho mayor de ese fotón que impacta contra mis tejidos me puede generar problemas de salud, ¿vale? Y en el otro extremo, pues tendríamos qué es lo que ocurriría cuando la longitud de onda es mayor. Por ejemplo, si fueran 400 centímetros, es decir, que si fuera una longitud de onda de 4 metros, eso son ondas de radio, y las ondas de radio pues sabemos que llegan a todas partes, pero de hecho nuestros aparatos receptores las captan, pero para nada supone un problema para la salud. ¿Por qué? Pues porque al tener una longitud de onda tan grande, la energía que tienen es proporcionalmente más pequeña, y esa energía pequeña pues no interfiere con las funciones vitales de las células, ¿vale? Así que esta formulita, entre otras muchas cosas, nos permite entender esa variedad de peligrosidad, no peligrosidad que hay en todo el espectro electromagnético, ¿vale? Bueno, pues esta es solo una pequeña parte de las consecuencias muchísimas e importantísimas que tuvo la hipótesis de Planck, ¿vale? Pero el resto de las cuestiones, y algunas que sé que hemos pasado por aquí un poco de puntillas y que merecen un poquito más de explicación, las reservaremos para un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Venga, hasta la próxima.